Bueno, pues miren, vamos a empezar. Hoy lo que vamos a ver es, bueno, ya vamos a empezar a ver la descripción de nuestras manifestaciones, de nuestros recursos o de nuestros libros, ¿no? Entonces lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir describiendo todo lo que nos dice RDA respecto al elemento que estemos tratando de describir. La clase de hoy, pues vamos a tratar lo referente a los títulos y a la mención de responsabilidad. Vamos a ver, bueno, qué es un título, qué es un subtítulo, qué es un título paralelo, qué es la mención de responsabilidad y qué elementos debe de contener, ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué nos dice RDA. Posteriormente nos vamos a pasar a Mark 21, para ubicarnos en la etiqueta que le corresponde a estos elementos que estamos viendo. Y ya después, bueno, nos vamos a dedicar a transcribir, a hacer ejercicios solamente relacionados con la etiqueta que vamos a estar viendo, que en este caso van a ser la etiqueta 245 que se refiere al título. También vamos a ver la etiqueta 240, que es el título uniforme, en el caso de que nuestros recursos sean una traducción. Y a la vez también vamos a ver la etiqueta 246, que son las variantes del título. ¿Sale? Por si nos llegamos a topar alguna variante en el título, en nuestros ejercicios, bueno, también la vamos a asentar. ¿Sí? Entonces, vean, les voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla y vamos a irnos lo que vamos a ver del documento que tienen en la carpeta que dice resumen RDA. De ahí nos vamos a estar guiando para ir viendo los elementos, la descripción, ¿sale? Pero ustedes les voy a pedir que después de cada clase, bueno, lean de forma pues completa, al menos todas las indicaciones en el archivo completo que tienen sobre RDA, ¿sale? Entonces hoy vamos a ver la introducción a RDA, que nos va a decir, bueno, algunas pautas para la transcripción, para el uso de mayúsculas, para los elementos generales que debemos de tomar en cuenta a la hora de describir. Y ya después nos vamos a pasar a la parte que nos habla sobre el título y la mención de responsabilidad. Entonces, vean, RDA en su introducción nos da, si se fijan, es el capítulo 0.0, ¿sí? O sea, es lo más general, ¿no? En su introducción nos dice que, bueno, RDA proporciona un conjunto de pautas e instrucciones sobre el registro de datos que apoyan la localización de recursos. O sea, son las instrucciones que nosotros vamos a tener para describir. Ahora bien, estos datos creados mediante RDA para describir un recurso tienen el propósito de ayudar, como lo dijimos ayer, de ayudar al usuario en las siguientes tareas, ¿no? Encontrar, identificar, seleccionar y obtener. O sea, es decir, guiar al usuario, auxiliar al usuario en su proceso de búsqueda y recuperación de información. Ahora vean, dice, en RDA hay una línea clara de separación entre las pautas e instrucciones sobre el registro de datos y aquellas sobre la presentación de los datos. Entonces, sobre el registro de datos nos dice que están contempladas en el capítulo del 1 al 36 y para la presentación de datos están albergadas en los apéndices D y E. ¿Qué quiere decir esto? Que del capítulo 1 al 36 nos van a decir cómo transcribir. ¿Qué vamos a transcribir? ¿Qué elementos vamos a tomar en cuenta para la transcripción? Y en los apéndices D y E nos van a decir cómo los vamos a transcribir, que era lo que decíamos ayer, el uso de mayúsculas y la
puntuación de cada etiqueta. Y bueno, luego nos dice que RDA, bueno, pues está muy relacionada con otras normas de catalogación. De hecho, es un descendiente directo de las reglas de catalogación angloamericana, segunda edición. También está muy relacionada con el formato MAR, con el Dublin Core, con las reglas ISBD, etc., ¿no? O sea, sí está envuelta o está basada con todo el ambiente bibliográfico que existía en ese momento. Luego viene algo importante, algo que comentamos también ayer, que está relacionado con el modelo conceptual que fundamenta RDA, que como vimos ayer son los requerimientos funcionales para registros bibliográficos, que es FRBR, y el mismo modelo, pero aplicado para datos de autoridad, ¿no? Y nos dice que, bueno, RDA está basada en el modelo conceptual de FRBR, ¿no? Nos plantea también estas 4 entidades, las cuales vimos ayer, que son obra, expresión, manifestación e ítem, ¿no? Y las cuales, bueno, pues las vamos a ir trabajando, nos las tenemos que ir como que aprendiendo, visualizando siempre en cada registro que nosotros hagamos, con el fin, bueno, de tener todo el bagaje que nos plantea RDA. Luego vean, empezamos con un elemento que se nos va a ir presentando a lo largo de todo este curso, que RDA denomina como elementos núcleo. Y eso que vamos a ver qué es lo que nos dice RDA, ¿no? Dice, ciertos elementos en RDA están identificados como elementos núcleo. Dice, los elementos núcleo de RDA para la descripción de recursos fueron seleccionados de acuerdo con la evaluación del modelo FRBR, del valor de cada atributo y como apoyo a las siguientes tareas del usuario. Es identificar y seleccionar una manifestación, identificar obras y expresiones, identificar el creador o creadores de la obra, ¿no? Es decir, estos elementos núcleos son elementos importantes, necesarios, que cada registro debe de poner. Y más adelante los vamos a ver. Y es como dice aquí, miren, dice como mínimo la descripción de un recurso para una obra, expresión, manifestación o ítem debería incluir todos los elementos núcleos que son aplicables y fácilmente reconocibles. La descripción debería incluir también todos los elementos adicionales que se requieren en un caso particular para diferenciar el recurso de uno o más recursos que tengan información de identificación similar. Es decir, estos elementos núcleo, como lo vamos a ir viendo a través del curso, bueno, son elementos necesarios que vamos a transcribir en algunos casos, como nos lo pide RDA, tal y como vienen. Entonces, tenemos que ir ya fijándonos esa frase de transcriba la información tal y como venga. Son elementos importantes y estos, bueno, pues son el título, la mención de responsabilidad, el pie de imprenta, la descripción y el identificador. Ahora bien, en cuanto a la terminología, dice explicación de los términos clave. Esto es lo que a lo largo de RDA tiene cada sección, ¿no? Dice explicación de los términos clave. Los términos utilizados como nombres de los elementos de los datos en los capítulos 2 al 4 están definidos al comienzo de las instrucciones para el elemento específico. O sea, siempre nos va a venir una explicación, ¿no? Ahora bien, también algo importante que debemos ya de visualizar, tener claro el concepto, es lo que se refiere a recurso, ¿no? ¿Qué vamos a tomar como un recurso? Dice, el término recurso se usa en los capítulos 2 al 4 para referirse a una manifestación o ítem. Es decir, cuando hablemos de recurso, estamos hablando de manifestación y así también nos podemos referir a un recurso como una manifestación, que es un libro, ¿sí?
Es la forma en que se materializa la obra, un libro, que es lo que vamos a estar nosotros trabajando. En la mayoría de los elementos incluidos, en el capítulo del 2 al 4, el término recurso se refiere normalmente a una manifestación, pero dice, sin embargo, para ciertos elementos de esos capítulos, el término recurso se refiere a un ítem o ejemplar. Por ejemplo, historia de la custodia del ítem, fuente inmediata de adquisición del ítem, etc. ¿No? Tenemos esas dos variantes, pero en lo general, un recurso es una manifestación que es un libro, tal cual, ¿no? Luego viene lo mismo. Ok, ahora vean, nosotros en RCA2 teníamos ciertos niveles de descripción, si se acuerdan que teníamos primer nivel, segundo nivel o tercer nivel. Y aquí en RDA pues solamente vamos a tener igual 3 opciones, ¿sí? Que se refieren a esta parte, ¿no? Dice, descripción integral, analítica y jerárquica. Dice, algunas pautas se refieren a formas específicas de describir un recurso. Dice, el término descripción integral se refiere a una descripción del recurso como un todo. Por ejemplo, un mapa, una publicación periódica, una colección de póster, un kit compuesto por una cinta o un manual del profesor, ¿no? Es decir, es una unidad. Y el término descripción analítica se refiere a una descripción que describe una parte del recurso más amplio. Por ejemplo, un volumen individual de una biografía de 3 volúmenes, un mapa individual que forma parte de una serie de mapas, etc. Y luego vamos a tener el término descripción jerárquica, que se refiere a una descripción que combina una descripción integral de un recurso total con descripciones analíticas de una o más de sus partes. Miren, aquí en RDA ya solamente vamos a tener el concepto de descripción integral, ¿sí? Ya no hay niveles, solamente es una descripción integral para la manifestación que nosotros estamos describiendo. Y esto se refiere, bueno, sí, a transcribir o buscar todos aquellos elementos, núcleos que estén presentes en nuestra manifestación, ¿sí? Ya no hay niveles, simplemente es toda la descripción que contenga nuestro ítem. Ajá. Luego viene otra vez los conceptos de obra, expresión, manifestación e ítem. Vienen los objetivos y principios funcionales, que básicamente se refiere otra vez a apoyar al usuario en sus tareas de encontrar, identificar, seleccionar y obtener el recurso. Luego vienen, fíjense bien, estos van a ser los elementos básicos que nosotros vamos a estar buscando para transcribir, vamos a estar buscando dentro de nuestra manifestación, dentro de nuestro recurso para transcribir en nuestro registro. Ajá. Dice elementos básicos. Cuando registre datos que identifican y describen una manifestación o ítem, incluya como mínimo, todos los elementos siguientes que son aplicables y fácilmente reconocibles. Y esto se refiere, en primer lugar, al título, ¿no? Y es nuestro título propiamente dicho. Es lo que vamos a buscar identificar. Luego nos dice que busquemos la mención de responsabilidad. Dice mención de responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho. Luego la mención de edición, designación de edición y designación de una revisión mencionada de una edición. Eso también nosotros lo vamos a estar trabajando, ¿no? Luego viene publicación seriedad, no lo vamos a ver, pero sí vamos a buscar la mención de publicación o lo que nosotros conocemos como el pie de imprenta. Ajá. ¿Qué incluye? Bueno, incluye el lugar de publicación, el nombre del editor y la fecha de publicación. Si se fijan, vienen algunas indicaciones. En el lugar de publicación dice, si hay más de uno, solo se requiere registrar el primero.
Si hay más de uno, da igual el nombre del editor. Dice si hay más de uno, solo se requiere registrar el primero, ¿sí? Vean, los elementos núcleos casi siempre en RDA se van a referir solamente al primer elemento, ¿no? Y nos va a decir que los demás, bueno, son opcionales. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ajá. Pero la mención de publicación la tenemos que buscar en todos los casos, ¿sale? Luego viene la mención de serie, que también la tenemos que buscar, ¿no? Dice, título propiamente dicho de la serie, numeración de la serie, título propiamente dicho de la subserie y numeración de la subserie. Ajá. Luego viene el identificador de la manifestación, que dice identificador de la manifestación, si hay más de uno, prefiere un identificador internacionalmente reconocido si fuera aplicable. Y esto se refiere, bueno, pues al ISBN, ¿no? También el ISBN es un elemento núcleo importante que si lo contiene nuestra manifestación, lo vamos a tener que registrar. Ajá. Luego viene el tipo de soporte, que también es importante. Esto también lo vamos a definir en dónde y cómo lo vamos a registrar. Y la extensión, ¿no? Que básicamente esta parte se refiere a la descripción física. Entonces, vean, ¿qué elementos básicos siempre vamos a buscar? Título, mención de responsabilidad, mención de edición, pie de imprenta, mención de la serie, identificador, tipo de soporte y descripción física, ¿sale? Todos esos elementos los vamos a ir tratando. Luego vean, RDA también nos marca ciertas pautas a la hora, lo que les dije, les comentaba ayer, que era la parte de la transcripción, ¿no? RDA nos va a decir siempre que transcribamos tal y como venga, pero hay una variante en cómo lo vamos a transcribir. Y para eso también RDA tiene pautas, dice pautas generales sobre la transcripción. Dice, las instrucciones en los capítulos 2 al 4 especifican la transcripción de ciertos elementos tal y como aparecen en la fuente de información, ¿sí? Es tal y como aparecen en la fuente de información. Cuando transcriba, aplique las pautas generales siguientes, que son mayúsculas, o sea, va a haber pautas para que nosotros hagamos uso y transcribamos mayúsculas, otras sobre puntuación de cada elemento, ¿sí? Marcas diacríticas, símbolos espaciados en iniciales y siglas, letras o palabras para ser leídas más de una vez, abreviaturas e inexactitudes. O sea, es decir, RDA nos proporciona elementos para que nosotros hagamos una buena transcripción. Ajá. Y dice, cuando estas pautas se refieren a un apéndice, aplique las instrucciones adicionales dadas en ese apéndice, según sean aplicables al elemento que se está transcribiendo. Y esto lo vamos a ver mucho cuando ustedes tengan dudas de cómo aplicar el uso de mayúsculas, de altas y bajas. Bueno, tenemos un apéndice que nos apoya, ¿sale? También cuando tengamos dudas sobre la puntuación que debe de llevar cada área, también tenemos un apéndice. Y ahora sí, esta es la parte como de introducción a RDA, ¿sí? Vimos qué elementos vamos a buscar, cómo vamos a transcribir en forma general. Y ahora sí, ya lo que nos corresponde, bueno, es ir directamente al primer elemento de nuestro registro bibliográfico. Hasta aquí no sé si tengan algún comentario, alguna duda. Todavía no. Ninguna duda, todo bien. Ok, bueno, miren, vamos a empezar a transcribir el primer elemento que nos dice RDA que busquemos, que se refiere al título. Todos estos elementos que vamos a nosotros estar transcribiendo van a estar en el capítulo 2 de RDA. ¿Qué dice? Es el capítulo 2, dice identificación de manifestaciones e ítems, que en forma general es el capítulo que nos ayuda en la descripción bibliográfica. Ajá.
En su propósito y alcance nos dice, este capítulo proporciona pautas e instrucciones generales sobre el registro de los atributos de las manifestaciones e ítems que se usan con más frecuencia para identificar un recurso. Estos atributos se registran utilizando los elementos incluidos en este capítulo. Dice, los elementos en el capítulo 2 reflejan la información típicamente utilizada por los productores de recursos para identificar sus productos. Y dice, por ejemplo, el título, la mención de responsabilidad, la mención de edición, etc. El usuario generalmente recurre a estos mismos elementos, que ahorita vamos a ver de dónde vamos a sacar la información. Luego viene recursos editados como una unidad individual, que básicamente es un libro, ¿no? Dice, cuando prepare una descripción integral de un recurso editado como una unidad individual, y dice, por ejemplo, un libro de texto en un volumen o una grabación de audio, que no es un recurso integrable, elija una fuente de información que identifique el recurso como un todo. Por ejemplo, una fuente con un título colectivo. Si el recurso incorpora obras múltiples, por ejemplo, disco compacto que contiene obras múltiples, prefiera una fuente que tenga un título colectivo. O sea, es decir, vamos a buscar una fuente de información que abarque o trate de abarcar toda la manifestación. Luego viene fuente preferida de información, ¿no? Dice, use como fuente de información preferida una fuente que forme parte del recurso mismo que sea apropiada al tipo de descripción, al formato de presentación del recurso. Dice, cuando selecciona una fuente preferida de información, trate como parte del recurso mismo el medio de almacenamiento, por ejemplo, papel, cinta, película, etc., ¿no? Y esta fuente de información preferida nosotros la vamos a tomar como nuestra portada. O sea, es decir, la primera página dentro del libro que contenga el máximo o los elementos importantes que se refieren al título, el autor, puede venir pues la editorial, el lugar de publicación y el año. Esa va a ser nuestra portada. Y esa va a ser nuestra fuente principal de información. Que no hay que confundirla con la cubierta, que bueno, es la pasta que le pone el productor, pues para llamar la atención. Puede tener o no el título completo o el autor, etc. Nosotros, nuestra fuente principal de información va a ser nuestra portada. ¿Sí? Entonces, si tenemos dudas, lo vamos a ir viendo. Pero nuestra portada va a ser nuestra fuente principal de información preferida. Luego vienen recursos que consisten en una o más páginas, planchas o tarjetas. Dice, si el recurso consiste, esa es como la explicación, ¿no? De lo que es un libro, básicamente. Si el recurso consiste en una o más páginas, hojas, planchas o tarjetas, dice, por ejemplo, un libro, una entrega de una publicación periódica, un póster, una serie de mapas, un conjunto de tarjetas o imágenes, ya tiene otra descripción, utilice, fíjense, aquí ya viene, utilice la portada, ¿sí? Dice, utilice la portada, que es esta, la cubierta, ¿sí? Tarjeta de título o una imagen de ella como la fuente preferida de información. Entonces ustedes tienen aquí en el apartado 2222 de RDA la justificación para donde se nos dice que usemos la portada como fuente preferida de información. Ahora bien, pasamos al primer elemento, ya que va a ser el título, ¿no? Que es el apartado 2.3 que se va a referir al título. Y dice, es un elemento núcleo, ¿sí? Dice, el título propiamente dicho es un elemento núcleo, ¿sí? Otros títulos son opcionales.
Y yo les puedo decir que, bueno, el título pues es el elemento más importante del registro bibliográfico, ¿no? Luego vienen instrucciones básicas sobre registros de títulos, ¿vale? En su alcance, RDA nos dice, el título es una palabra, carácter o grupo de palabras y o caracteres que nombran un recurso o una obra contenida en ella. Es posible que pueda aparecer más de un título en fuentes de información, por ejemplo, en una portada, un fotograma de título, como un título de partida, titulillo, en una cubierta, en el lomo. O sea, el título puede aparecer en varias partes. Pero nosotros siempre vamos a tomar como nuestro título preferido, título principal, el de nuestra portada. Los demás títulos, si hay variaciones, ahorita vamos a ver en dónde los vamos a transcribir. Luego viene, para la descripción de un recurso, los títulos se categorizan como sigue. Y dice, el inciso A dice título propiamente dicho, que es el título principal, ¿no? Pero también nosotros vamos a estar transcribiendo el título paralelo propiamente dicho, que ahorita vamos a decir de qué se trata, y vamos a estar utilizando la información complementaria del título que se refiere al subtítulo. Este es un subtítulo, ¿no? Y también vamos a estar manejando la variante del título. Todos estos tipos de títulos nosotros los vamos a buscar. O si no los encontramos, los vamos a transcribir. Todos los demás títulos, pues no los vamos a ver, nos vamos a centrar en estos 4, que son los más importantes y que son los que debemos de tener bien claro cómo transcribir, identificarlos y cómo transcribir. Luego viene, dice, registro de títulos, ¿no? Dice, transcriba un título tal y como aparece en la fuente de información. Y este apartado, esta frase, yo creo que es una de las frases más importantes y es lo que hace la diferencia, digamos, en cuanto a la reglamentación anterior, porque ya nos dice que transcribamos tal y como venga, ¿sí? Que aceptemos como viene transcrito el título. Entonces, transcriba un título tal y como aparece en la fuente de información. Y bueno, pues aquí vienen varios ejemplos. Nosotros ahorita ya en los ejercicios lo vamos a aplicar. Pero lo importante que ustedes ya se queden con esto es que transcriba un título tal y como aparece en la fuente de información. Luego hay algunas opciones, ¿no? Esta es una de omisión. Dice, abrevie un título largo solo si se puede abreviar sin perder información esencial. Utilice una marca de omisión para indicar tal omisión. Nunca omita alguna de las primeras 5 palabras. Y esto es para títulos muy largos, ¿no? Que básicamente como resumen nos dice que transcribamos al menos las primeras 5 palabras. Que en esto no lo podemos encontrar. Luego vienen palabras introductorias. A ver, esto conforme lo vayamos encontrando. Vean, y luego ya viene ya más específico lo que es el título propiamente dicho, ¿no? Dice, en su alcance, dice el título propiamente dicho es el nombre principal de un recurso. Permítanme tantito, ya está. El título propiamente dicho es el nombre principal de un recurso, el título que normalmente se usa para citar el recurso. El título alternativo se trata como parte del título propiamente dicho y el título propiamente dicho no incluye títulos propiamente dichos paralelos, información complementaria del título, información complementaria paralela del título. Lo que eso nos está diciendo es que solo en un caso, bueno, de ciertas políticas de biblioteca, el título propiamente dicho es el más importante.
pero nosotros sí vamos a tomar en cuenta, bueno, títulos paralelos o información complementaria del título. Pero esos ya no son elementos núcleos. Ajá. En la fuente de información, básicamente, pues nos dice que tomemos como fuente de información, pues la portada, ¿no? Y luego ya viene el registro del título propiamente dicho. Dice, registre el título propiamente dicho aplicando las instrucciones básicas dadas en esta norma, que son, transcriba como venga en la fuente principal de información. Ajá. Y bueno, RDA nos marca ciertos ejemplos. Ok, eso es lo que se refiere al título propiamente dicho, ¿sí? Luego vamos a pasar a los otros elementos que quedamos también de buscar, que se van a referir al título paralelo propiamente dicho. Entonces vamos a ver qué es un título paralelo. Dice, un título propiamente dicho, un título paralelo propiamente dicho es el título propiamente dicho en otra lengua o escritura. Es decir, si nos encontramos nuestro título y nos lo encontramos traducido a otro idioma, eso es un título paralelo, ¿sí? O sea, es el mismo elemento, pero en otro idioma. Y eso se va a ver a lo largo de RDA. Todo lo que se refiera a paralelo quiere decir que es el mismo elemento, pero en otro idioma, ¿ok? Luego la fuente de información básicamente nos dice que también la tomemos de la portada, de las mismas fuentes que del título propiamente dicho. Y básicamente es eso, ¿no? Lo vamos a transcribir de la misma manera que vamos a transcribir nuestro título propiamente dicho. El otro elemento que también vamos a buscar, bueno, pues es información complementaria del título, que básicamente se refiere, esto es un subtítulo, ¿sí? Dice, información complementaria del título es la información que aparece en conjunción con el título y está subordinada al título propiamente dicho de un recurso. Ajá. La información complementaria del título puede incluir cualquier frase que aparezca con un título propiamente dicho que es indicativo del carácter de contenido, etcétera, del recurso. Es decir, es como la aclaración o información complementaria que se hace del título propiamente dicho. Dice, y fíjense bien, aquí dice, información complementaria del título incluye subtítulos, ¿sí? Dice, no incluye variaciones sobre el título, eso es otra cosa. Del título propiamente dicho, tales como títulos en el lomo, títulos en cubiertas, etc., o designaciones y o nombres de partes o secciones o suplementos. Todo esto es lo que no incluye nuestro subtítulo, ¿no? Ok, luego viene registro de información complementaria del título. Y básicamente nos dice, registra información complementaria del título que aparece en la misma fuente de información que el título. Ajá. Digamos, vean, voy a ver, vean, este no tiene subtítulo, ahorita no lo vamos a encontrar. Entonces, vean, ya llevamos 3 elementos que vamos a buscar siempre en nuestras manifestaciones referentes al título, que es el título propiamente dicho, algún título paralelo o información complementaria del título que se va a referir al subtítulo, ¿sale? Luego, el siguiente elemento que vamos a empezar a buscar es lo que se refiere a la mención de responsabilidad, es decir, la mención de todas las personas que están involucradas en la creación del contenido intelectual de nuestra obra. Ajá. Entonces, vean, dice, mención de responsabilidad. Es un elemento núcleo, ¿sí? La mención de responsabilidad es un elemento núcleo. Y dice, la mención de responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho es un elemento núcleo. Si hay más de una, solamente se registra la primera. Otras menciones de responsabilidad son opcionales.
Aquí nos dice que solamente la primera mención es importante, pero nosotros vamos a transcribir pues todas las que se encuentren en nuestra portada. Luego vienen sus instrucciones básicas sobre menciones de responsabilidad. En su alcance dice, una mención de responsabilidad es una mención relacionada con la identificación y o función de personas, familias o entidades corporativas responsables de la creación de o que contribuyen a la realización del contenido intelectual del recurso. Una mención de responsabilidad algunas veces puede incluir palabras o frases que no son ni nombres ni palabras de enlace. Y luego vienen las menciones de responsabilidad, pueden ocurrir en asociación con un título propiamente dicho, una designación de edición, una designación o una revisión mencionada de una edición. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, una mención de responsabilidad es una mención relacionada con la identificación de función de personas, ¿no? Entonces, vean, casi siempre en nuestras portadas, pues viene, aparte del título, puede venir el nombre del autor, ¿sí? Esa es una mención de responsabilidad, o sea, es la autoría. También puede venir mencionada, como es aquí, el nombre de los traductores. Que los traductores también son parte de la mención de responsabilidad. ¿Qué otras menciones de responsabilidad pudiéramos tener? Bueno, tenemos autores, tenemos traductores, tenemos editores, pueden venir ilustradores o fotógrafos, es decir, todas aquellas personas que estén involucradas directamente en el contenido de nuestra obra. Y si vienen mencionadas en nuestra fuente principal de información, son menciones de responsabilidad. ¿Sí? No sé si tengan alguna cuestión o pregunta respecto a esta parte de la mención de responsabilidad. No, ninguna. Ok. Si no, también conforme vayamos haciendo los ejercicios, ahí las vamos a ir aclarando. ¿Sale? Ok, dice fuentes de información. Para orientarse en la elección de fuentes de información para menciones de responsabilidad, véanse las instrucciones para tipos específicos de menciones de responsabilidad como sigue. Para una mención de responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho, y bueno, ya nos manda a las instrucciones, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Y luego ya viene el registro de la mención de responsabilidad. Y RDA nos dice, transcriba una mención de responsabilidad y viene otra vez la frase, como aparece en la fuente de información. Y si se fijan aquí en sus ejemplos, pues vienen nombres de autores con una frase, ¿sí? Que no es nombre, pero viene, así la debemos de transcribir. Puede venir el puro nombre de la persona, ¿sí? Puede venir su título, puede venir su nombramiento de la realeza. Si se fijan, esto sería aquí sería dirigido y producido por los Beatles, ¿sí? Así lo tenemos que transcribir. O aquí editado, edición e introducción por los señores Lely. Entonces, a esto se refiere RDA al momento en que nos dice que transcribamos la información como aparece en nuestra fuente. Y eso ahorita lo vamos a ver. Vean, digamos aquí, dice texto, traducción, introducción y comentarios por Joseph Rabinowitz, ¿sí? Esta frase que va a aparecer en la portada la tenemos que también transcribir. Bueno, pero aquí RDA dice la tercera palabra mal escrita y debe decir introducción, ¿no? O sea, quiere decir que aquí hay un error. Anteriormente en RCA2,
corregíamos los errores tipográficos. Ya en RDA es, si te dice tal y como aparece es, si viene con error, así lo transcribimos, ¿sí? Porque ese elemento, o sea, ese error puede ser un factor importante para identificar esa obra de otra muy parecida. Entonces, ese es uno de los propósitos de RDA. Luego, vean, viene mención a más de una persona. Dice, registra una mención de responsabilidad mencionando más de una persona, familia o entidad corporativa como una sola mención si esas personas, familias o entidades corporativas nombradas en ella realizan la misma función o diferentes funciones. Y esto se refiere a identificar, luego vamos a ver la puntuación, identificar por bloques las menciones de responsabilidad. Digamos, vamos a tener por un lado autores, luego pueden haber traductores y puede haber editores o ilustradores, ¿no? Lo importante es identificar qué hacen cada persona y agruparlos y para dividir funciones, diferentes funciones de responsabilidad, vamos a tener cierta puntuación, que esa también la vamos a ver, ¿no? Y bueno, vienen algunos ejemplos en cuanto a esto. Entonces ya después los vamos a revisar. Dice más de, fíjense, aquí es esto, ¿no? Dice más de una, esta parte que dice menciona más de una persona es para identificar cuántas personas hacen la misma función dentro de nuestra manifestación, ¿sí? Es decir, puede haber dos o más autores, ¿sí? Entonces debemos de identificar que son autores. Puede haber dos o más ilustradores. Debemos de identificar a todas las personas que realizan esa función de ilustración o de traducción. Y ya esta parte se refiere más de una mención de responsabilidad, ya se refiere a estas diversas funciones que podemos encontrarnos en nuestra manifestación. Dice, si hay más de una mención de responsabilidad, registre las menciones en el orden indicado por la secuencia, ¿sí? Dice, registre las menciones en el orden indicado por la secuencia, presentación o tipografía de la fuente de información de la cual se tomó el título, edición o información de la serie. Es decir, vean, nos podemos encontrar tipográficamente en nuestra portada, bueno, pues por lo regular primero siempre es al nombre del autor, ¿no? Pero luego nos podemos encontrar a un traductor y luego al editor y luego al ilustrador. En ese orden tenemos que transcribir nuestras menciones de responsabilidad. Y a lo que se refiere aquí con estos ejemplos. Digamos, en el primer ejemplo viene el autor, ¿no? Luego viene el nombre de quien seleccionó, ¿sí? Y otra mención de responsabilidad. Aquí viene, digamos, el productor, aquí quien produce y el escritor y luego el director. Esto quiere decir que en este orden se fue encontrando en la fuente principal de información y así nosotros lo tenemos que transcribir. Luego viene aclaración del papel. Dice, agregue una palabra o frase corta si es necesario para aclarar la función de una persona, familia o entidad corporativa nombrada en una mención de responsabilidad. Y esto se va a referir, digamos, cuando no venga transcrito propiamente en la portada o en nuestra contraportada. Nosotros vamos a tener que aclarar qué tipo de función está realizando cierta persona, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nada más para recordar todo lo que encontremos entre corchetes dentro del registro bibliográfico quiere decir que lo pusimos nosotros como catalogadores. ¿Ok?
Luego dicen frases sustantivas que ocurren con una mención de responsabilidad. Dice, si un sustantivo o una frase sustantiva ocurren en una mención de responsabilidad, trate el sustantivo o frase sustantiva como parte de la mención de responsabilidad. Y esto es importante y se refiere a, digamos, en este caso, no sé si lo alcancen a ver. Bueno, en lo referente al traductor, dice traducción de sus textos paralelos por, y viene el nombre del traductor. Esta frase que dice traducción de sus textos paralelos es parte también de la mención de responsabilidad y la tenemos que transcribir. Ajá. Y aquí se refieren los ejemplos, aquí, ¿no? Por o editada, fíjense, editada con una introducción por mister, por los señores. Esas frases nosotros las vamos a transcribir también. Ok, pues miren, hasta aquí es todo lo que RDA nos dice referente a la selección, identificación y transcripción del título, ¿sí? El título paralelo, el subtítulo y la mención de responsabilidad. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. No. ¿Va? Ok, miren, ahora a otro elemento que vamos a ver son, vamos a tener dos etiquetas más que vamos a contemplar siempre ya en nuestros registros, y uno es el título uniforme, ¿sí? Para cuando nuestro libro sea una traducción. Ajá. Y también vamos a contemplar otra etiqueta para las variantes de nuestros títulos, ¿sí? Es decir, si tenemos nuestro título en nuestra portada, pero en la cubierta hay una variante o está diferente, esa también la vamos a contemplar, la vamos a transcribir y para eso va a haber una etiqueta especial, ¿no? Entonces, a forma de adelanto vamos a contemplar las etiquetas 240, que es para el título uniforme, ¿sí? La etiqueta 245, que es nuestro título propiamente dicho, y la etiqueta 246, que son las variantes del título, ¿sí? Esas tres etiquetas nosotros las vamos a transcribir si aplica a nuestra manifestación, ¿ok? Entonces, vean, ahorita ya vimos lo que RDA nos marca, ¿no? Sobre los títulos y mención de responsabilidad. Esto les voy a pedir que lean estas partes que vimos, o sea, comparen el documento que es el resumen y lean ya la parte, pues traten de leer toda esta parte de títulos en el documento grande de RDA, ¿sí? Léanlo, denle un repaso y si tienen algo que comentar, lo tratamos mañana, ¿va? Ahora vean, nos vamos a ir a la parte de Mark 21, que es en donde vamos pues a aterrizar todo esto que hemos estado viendo referente a los títulos. Ajá. Nos vamos al formato Mark en la parte que dice campos título, ¿sí? Que van del 200 y tantos al 240 y tantos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué etiquetas vamos a utilizar para transcribir los títulos y cómo, qué etiquetas, qué indicadores y qué códigos de subcampo, ¿sale? Entonces, si nos vamos a la parte referente a las etiquetas de título de MAR 21, dice, formato MAR 21 conciso para registros bibliográficos, campo de título y sus variantes. Ajá. Y dice, los campos 210 a 240 y tantos contienen el título del ítem descrito en el registro bibliográfico y las variantes de título que también se aplican al ítem. Estos campos pueden utilizarse para generar puntos de acceso y desplegar notas correspondientes a los títulos.
Y entonces tenemos varias etiquetas como título abreviado, título clave, título uniforme, traducción del título por la agencia catalogadora, título uniforme colectivo, mención de título, forma variante del título y título anterior. De estas etiquetas, nosotros las que vamos a estar utilizando van a ser la 240, déjame resaltarlo, bueno, 240, 245, 240, 245 y 246, ¿sí? Que es el título uniforme, la mención del título y la forma variante del título. Y básicamente va a funcionar así. La más importante, bueno, pues es la 245, que es nuestro título que viene en nuestra portada. Si es una traducción y viene el título original, esa la vamos a transcribir en la 240. Y ya, si en la cubierta o en el lomo o en alguna parte hay una variante del título, esa también la vamos a transcribir, ¿no? La 240 y la 246 pueden o no estar presentes, ¿sí? La que sí es de chaleco, bueno, pues es la 245, ¿ok? Entonces, y es la primera que vamos a ver. Dice 242, viene 243, 245, ajá. Fíjense, dice área del título y la mención de responsabilidad de la descripción bibliográfica de una obra. Ajá. Y luego tenemos la etiqueta 245, que es para el título, nuestro título propiamente dicho y mención de responsabilidad. Luego vienen los indicadores. Vamos a tener dos indicadores. Dice, indicadores, primer indicador, asiento secundario de título, ¿no? Dice, un valor que indica si se genera un asiento secundario de título desde el campo 245. Lo vamos a ver. Si es 0, es sin asiento secundario. Dice, no se realiza un asiento secundario del título porque no se desea o porque para el asiento secundario de título no se trazará con la misma forma del título contenida en el campo 245. Y esto, básicamente, en resumen, si es 0, si el primer indicador es 0, es porque la obra no tiene autor y entra por título, ¿sí? Ese sería como la clave, ¿no? Y luego, si es 1, dice con asiento secundario. Dice el asiento secundario de título que se trazará en el mismo título contenido en el campo 245. El primer indicador de la etiqueta 245 solamente es 0 o 1. 0 si no tiene autor y 1, si es 1 es porque tiene autor, ¿sí? Y eso ya ahorita lo vamos a ver en los ejercicios. Luego viene segundo indicador, caracteres no alfabetizados. Y dice, tenemos del 0 al 9, ¿no? Dice, número de caracteres iniciales presentes que se ignoran en la alfabetización. Y esto básicamente, bueno, se refiere a los artículos, ¿no? Digamos, en este caso, el título es El libro de los libros del Chilam Balam. Vamos, el segundo indicador sería 3, porque se elimina el artículo, que es el, más el espacio. Entonces tenemos 3 espacios para discriminar. De modo que el indizado, el alfabetizado de nuestra base de datos va a empezar en la letra L de la palabra libro. Ajá. A esto se refieren estos dos primeros indicadores, ¿no? El primero indicador nos va a indicar si la obra tiene autor o no tiene. Y el segundo indicador nos va a indicar el número de caracteres que nosotros tenemos que discriminar en el indizado o en la alfabetización. ¿Ok? Luego, vamos a pasar a los códigos de subcampo que vamos a utilizar en esta etiqueta y que dice que el primer subcampo, que es pesos A, se refiere al título. O sea que siempre vamos a ocupar el subcampo A, ¿sale? Luego el subcampo B se refiere a la parte restante del título o
a nuestro subtítulo o a nuestro título paralelo. Ajá. Esos dos elementos los vamos a ingresar en el subcampo B. Y luego viene la mención, el subcampo C, que es la mención de responsabilidad. Ahí vamos en el subcampo C, ahí vamos a transcribir todas las menciones de responsabilidad que nos encontremos en nuestra manifestación. ¿Ok? Y bueno, básicamente para efectos de este curso, esos tres campos van a ser los que siempre vamos a estar trabajando. ¿Ok? Y luego vienen algunos ejemplos. Esta es etiqueta 245. Así es como nosotros los vamos a transcribir ahorita. Primero la etiqueta, luego los subcampos, los indicadores y luego los subcampos. Ajá. Aquí sería, fíjense, en el primer ejemplo nos indicaría que es 245. Si el primer indicador es 0, quiere decir que la obra entra por título, o sea que no hay autor. Ajá. Y el segundo indicador nos indica el número de caracteres a discriminar. En este caso, no hay, ¿no? El segundo ejemplo nos indica que la obra no tiene autor, pero hay que discriminar tres caracteres al inicio, que se refieren a la letra L y E y al espacio. Ajá. Vienen más ejemplos. Digamos, en el tercer ejemplo nos indica que la obra tiene autor, ¿sí? Y que no tiene caracteres a discriminar. Viene el subcampo A y el subcampo B. O sea, aquí nada más nos marca lo que es el título propiamente dicho y en el subcampo B el título, el subtítulo. Ajá. Y bueno, en esta parte pues sí vienen varios ejemplos. Ahorita más bien lo vamos a ejemplificar con los ejercicios que nosotros vamos a hacer. ¿Va? Entonces, en Memo, esta, sí. estás hablando de alfabetizar, de tomar los caracteres que no se toman en cuenta para la alfabetización. Ajá. ¿Le puedes bajar a tu ejemplo donde aparecían los títulos? Ajá, ¿en cuál? En el caso del primero es un corchete. ¿Dónde alfabetizas el corchete? Ahí Mira. tendría que ser el 1, ¿no? Y lo mismo para el 1, 2, 3, para el cuarto. Pesos A, 2 guioncitos. Y luego dice as. Ahí también tendrían que ser 2 caracteres que no se toman en cuenta. Y Sí, uno en el primero, ¿no? sí, mira, sí puede ser, ¿eh? O sea, digamos, aquí son ejemplos que nos pone Mar 21, pero yo creo que ellos lo toman como que ya, no sé si por default, digo, a lo mejor sí fue una omisión de parte de ellos y aquí en el segundo indicador tendría que haber sido 1, ¿no? Ajá. Y en el ejemplo que mencionas en el cuarto, sí, tendría que haber sido 2. 2. Ajá. Ajá. Sí, si quieren así vamos a dejarlo, ¿no? Yo Ok. creo que sí es una omisión. Nosotros lo vamos a tomar como el ejemplo de abajo, que dice, digamos, dice 4 caracteres para discriminar y se refiere a la letra T, H, E y al espacio. Ajá. Sí, en el primer ejemplo tuvo que haber sido 1, yo creo. Al igual que en el cuarto. Uh-huh. Sí, gracias. Ok, bueno, miren, estos ejemplos más bien ya los vamos a transcribir en los ejercicios que ahorita ya vamos a hacer. Nada más quería ver rápidamente, bueno, lo que se refiere a la etiqueta 246, que es forma variante del título, ¿sí? Dice, una forma del título que aparece en diferentes partes de un ítem o una porción del título propiamente dicho o una forma alternativa del título cuando dicha forma difiere significativamente del título registrado en el campo 245. Ajá. Entonces, vean, aquí dice los indicadores, dice el primer indicador, dice control del asiento secundario o nota, un valor que indica si se genera un asiento secundario para el título.
Y es 0 con nota sin asiento secundario, 1 con nota con asiento secundario, 2 sin nota sin asiento secundario y 3 sin nota con asiento secundario. Ajá. Nosotros por default vamos a tomar, si nos llegamos a tomar el 246, una forma variante del título, vamos a tomar, si les parece, el indicador como 0, el primer indicador 0, dice con nota sin asiento secundario. Y el segundo indicador, vean, esto es importante porque nos va a decir qué tipo de variante del título tenemos, ¿no? Dice un valor que indica el tipo de título registrado en el campo 246 y controla la generación de una nota y una constante de despliegue asociada a la misma. Todos los valores, exceptuando 0 y 1, generan un campo de nota, ¿no? Entonces, vean, si el segundo indicador en la etiqueta 246 es 0, dice, no se especifica tipo. Si es 0, es porción del título. Si es 1, es un título paralelo. ¿Sí? Si es, dice, título paralelo registrado en el subcampo B del campo 245, dice, no se genera una nota. Si es 2, es un título distintivo. Si es 3, es otro título. Si es 4, es título de la cubierta, que es muy probable que nos lleguemos a topar un caso así. Si es 5, es título de la portada adicional. Si es 6, título de partida. O si es 7, es titulillo. Dice un título impreso en la parte superior o inferior de cada página de una publicación. Si es 8, es título de lomo. Entonces, todos estos indicadores los vamos a poder ocupar si nos llegamos a encontrar una variante del título, o como en el indicador 1, si nos llegamos a topar un título paralelo, lo tenemos que indicar, ¿no? Sería un indicador 1 y ahorita vamos a ver en qué subcampo lo vamos a poner. Entonces, tenemos el número de etiqueta, los dos indicadores, y ahorita vamos a pasar a los códigos de subcampo de esa etiqueta. En el subcampo A es título propiamente dicho o forma breve del título, ¿no? Luego viene parte restante del título, ese probablemente no lo ocupemos, las fechas tampoco, la información miscelánea tampoco, el medio físico tampoco. El texto a desplegar tampoco. Dice número de la parte o sección de la obra tampoco. Nombre de la parte, sección de la obra o institución en la cual se aplica el subcampo. Espérenme. Porque aquí sí tenemos que... Bueno, de esta etiqueta de la 246, por lo regular vamos a estar aplicando solamente el subcampo A, que es donde vamos a poner la variante del título o el título paralelo. ¿Sale? Esto se refiere a la etiqueta 246, que va a ser la variante del título, ¿sí? Entonces ya tenemos etiqueta 245, etiqueta 246, y vamos a ver lo que nos dicen de la etiqueta 240, que es lo que les mencionaba del título uniforme. Dice, título uniforme para un ítem cuando la descripción bibliográfica se asienta bajo un campo de asiento principal que contiene un nombre personal, un nombre corporativo o de reunión, ¿sí? La 240, la etiqueta 240, va a servir para, como título uniforme, si nuestra publicación tiene autor, ¿no? Si tiene título uniforme, pero no tiene autor, va a ser en la etiqueta 130, ¿sí? Esa ahorita no la vamos a ver, pero si nos la encontramos, la revisamos rápidamente y lo asentamos, ¿sale? Entonces, ¿cuáles indicadores vamos a tener para la etiqueta 240? Que en realidad, tómenlo o lo vamos a tomar como el título original, ¿no? Cuando nuestra publicación, nuestra manifestación sea una traducción, ¿sale? Entonces viene, primer indicador, dice título uniforme impreso desplegado.
Un valor que indica si el título uniforme se imprime o se despliega. Y bueno, aquí tenemos si es 0, no impreso o desplegado. Y si es 1, impreso o desplegado. Nosotros por default, si les parece, vamos a tomar, si nos topamos este tipo de título, que sea 0, ¿sale? Y el segundo indicador, al igual que el título 245, el segundo indicador nos va a indicar el número de caracteres no alfabetizados. Dice 0 a 9, número de caracteres iniciales presentes que se ignoren en la alfabetización. Ajá. Y luego vienen los códigos de subcampo, que el subcampo es para el título uniforme, así lo vamos a sentar, o sea, es el título original que nos venga en nuestra manifestación. Y aparte, vamos a utilizar otro subcampo que se va a referir al idioma de la obra, ¿sí? Que es el subcampo L. Ajá. Y esto se va a referir al idioma al que nuestra obra ha sido traducida, que por lo regular va a ser al español. Entonces, en esta etiqueta 240 vamos a estar utilizando dos indicadores y por lo regular dos códigos de subcampo, que son el subcampo A, que es para sentar el título, y el subcampo L, que es el idioma de la obra. ¿Sale? Ok, entonces vean, ya ahorita ya vimos, digamos, lo que nos dice RDA, ¿sí? Respecto al título paralelo, al subtítulo y a la mención de responsabilidad. Y ya vimos también lo que nos dice MAR 21 sobre estos tres elementos y en qué etiquetas los vamos a ir colocando. Y la primera, bueno, pues es nuestra etiqueta principal, que es 245, con sus dos indicadores y los subcampos A, B y C, que son los principales. Y a su vez también la etiqueta 246, que es la variante del título, y la 240 para el título uniforme cuando nuestra manifestación sea una traducción. ¿Sale? Entonces, ya vimos todo la forma, digamos, formal, tanto de RDA como de MAR 21. Ahora lo que nos toca hacer con esta información es empezarla como a digerir, ¿no? A analizar, pero a través de nuestros ejercicios. ¿Sale? Entonces, vean, les voy a poner aquí en pantalla la hoja de ejercicios y les voy a pedir de favor que ustedes también la tengan abierta, digamos, en su computadora para que entre todos o todos podamos editar en el mismo archivo. ¿Sale? De igual forma, voy a poner en mitad de la pantalla nuestra hoja de ejercicios, ¿sí? Que hemos empezado a crear. A ver, nada más déjenme ver de forma que se vean las dos. Para que todos tengamos a la vista tanto la hoja de ejercicios como el archivo para editarlos y transcribirlos. ¿Sale? Ok. Bueno, miren. A ver, díganme si se ve. ¿Se ve el primer ejercicio? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Ok. Entonces, déjenme. Bueno, esto va a estar así. Y ahí va a estar, ¿no? Nada, déjenme acomodarlo bien. Ahí está. Ok. Entonces, vean. El primer ejercicio que tenemos, bueno, nos mandan la portada. Dice la función legislativa en el Senado de la República. Otra cosa, vean. También les voy a pedir para mañana que revisen los apéndices
D y E que se refieren al uso de mayúsculas y a la puntuación, ¿sale? Ahorita vamos a hacer mención de ellas y vamos a hacer cómo lo vamos a usar, pero sí me interesa mucho que ustedes revisen esa parte. Al final les digo ya bien qué apéndices son, para que la revisen y vean, bueno, que para la transcripción y el uso de mayúsculas, bueno, pues hay ciertas reglas, y también para la puntuación de cada elemento que vamos a ocupar, ¿no? Ahorita lo vamos a decir así. Es necesario que ya se la aprendan, si no la tienen muy presente, que no la vayamos aprendiendo, porque esto en sí, bueno, pues eso va a afianzar nuestra práctica de catalogación en nuestro lugar de trabajo, ¿sale? Entonces, vean, ¿cuál es el título de nuestro primer ejercicio? ¿No? Dice, la función legislativa en el Senado de la República. Pero vean, tiene ciertas características, ¿no? ¿Cómo las vemos? Nosotros vemos que como está transcrito el título, como está impreso, bueno, cada letra importante del título viene en mayúscula, ¿no? ¿Sí? Dice, función legislativa, Senado y de la República, viene en mayúscula, ¿sí? Si nos apegamos a lo que dice RDA, sin tomar en cuenta esta parte de los apéndices, dice, transcriba como viene la información en el recurso. Si nos apegamos a eso, bueno, la transcribiríamos así, ¿no? La función legislativa en el Senado de la República, pero con las palabras en mayúscula, ¿sale? Nosotros no lo vamos a transcribir así, vamos a aplicar lo que nos dice las reglas del español para el uso de mayúsculas, ¿sí? Y entonces, díganme, ¿qué palabras tienen que ir realmente en mayúsculas? Solamente Senado y República. Uh-huh. ¿Y qué otra palabra? Legislativa. No, nada, fíjense, lo que sería la palabra inicial, ¿no? Con la que iniciamos el título, que sería la, ¿no? La letra L de la tiene que ir con mayúscula. Entonces, aplicando estas reglas del español y de uso de mayúsculas, nuestro título debe ir transcrito en altas y bajas, y las únicas palabras que van a ir en mayúsculas es Senado de la República, por tratarse de un ente legislativo de nuestro país que funge como pues como una persona, como una entidad corporativa que merece que su nombre se escriba en mayúsculas, ¿no? ¿Sale? A eso nos vamos a referir vamos a transcribir tal cual está el título. Si tuviera algún error topográfico, lo asentaríamos tal cual, pero en este caso, pues no, vamos a respetar también los acentos, ¿sí? Y el uso de mayúsculas, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere realizar este primer ejercicio? Transcribiendo primero, pues la etiqueta, los indicadores correspondientes y el subcampo y el título, propiamente dicho. Yo empiezo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Sí, ya puedes escribir, ¿no? Entonces, vean, Anita está transcribiendo. Primero, fíjense cómo lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a transcribir primero nuestra etiqueta que se refiere al título, ¿sí? Al título y mención de responsabilidad, que es la etiqueta 245, ¿sale? Ya la tiene ahí. Luego, vamos a darle un espacio para separar los indicadores y que se vea más gráfico, Anita. Ok, entonces vean, ella nos pone un indicador 1, que dice la función legislativa en el Senado de la República.
y luego nos pone 3, el número 3 que indica el número de caracteres que va a discriminar el sistema al momento de alfabetizar, ¿no? Luego nos pone el subcampo A y luego pone un espacio. Miren, aquí vamos a llegar a un acuerdo. ¿Quieren poner un espacio entre el subcampo y la información o lo ponemos junto? De las dos formas funciona, nada más que sí debemos de llegar a un arreglo de que siempre lo hagamos de la misma manera. ¿Ponemos un espacio entre el subcampo y la información o lo juntamos? Junto. ¿Junto? Ok. Entonces ve, Anita, entre el subcampo A y la L no le dejes espacio, ¿sí? Entonces no vamos a dejar espacios entre los subcampos y la información, ¿sale? Ok. Luego entonces ya ahora sí ya transcribe el título, es la función, respetando el acento, legislativa, en el Senado de la República. ¿Sí? ¿Tiene subtítulo? No, ¿verdad? A ver, miren, pues esta es la información que nos mandan, es la portada, bueno, esta sería la portada. No, esta ya es otra cosa. De acuerdo a la información que tenemos, pues solamente viene la función legislativa en el Senado de la República. Así es, ¿no? No tiene subtítulo, por lo tanto no va a tener subcampo B, ¿sale? Luego, vean, ¿qué puntuación vamos a tener nosotros para dividir el título de la mención de responsabilidad? Es una diagonal, ¿no? Entonces, vean, Anita, después de que termina su título, pone un espacio y una diagonal. Eso. Luego otro espacio. Y luego vamos a colocar el otro subcampo que corresponde a la mención de responsabilidad. Ajá. Ok. Y ahora vean, ¿cuántas menciones de responsabilidad nosotros tenemos? 6. ¿Cuántos autores tenemos? 6, ¿no? 4, 5, 6, 6. 6, ¿no? Entonces, vean, esas van a ser nuestras menciones de responsabilidad. ¿Ok? Esos son los autores, los creadores de esta monografía. Entonces, vean. Bueno, ahorita revisamos, ¿sale? Ahorita revisamos. Nos faltó esta parte de cuando pasan de 3. Pues ya vamos a poner una indicación. Vean, la regla es, si son hasta 3 autores, ponemos los 3, ¿sí? Ajá. Si pasan de 3, solamente vamos a poner al primero y vamos a poner una indicación de cuántos más hay. Ok. ¿Sí? Entonces, en este caso, vean, tenemos los autores mencionados con sus grados académicos, ¿sí? Los podemos omitir, en este caso, los grados académicos, ¿sí? Entonces, también aplicamos esta parte de transcriba tal y como viene. Entonces, el primer elemento que viene es ¿cuál? El doctor. Es doctor Arturo Garita Alonso, ¿no? Vamos a quitarle lo de doctor y solo vamos a poner Arturo Garita Alonso. Sí, que sería el primer autor. Ajá. A ver, déjenme. Ahí ven bien la transcripción que está haciendo Anita. ¿Distinguen bien las letras? Sí, ok. Ajá. Sí, se dice. Ok, entonces sería
La primera mención de responsabilidad sería el subcampo C, y luego sería Arturo Garita Alonso, y vean, y otros 5, ¿no? Que es la indicación, nada más que esa nota, como nosotros la estamos transcribiendo, o sea, no viene en nuestra portada, todo lo que nosotros pongamos, ¿sí? Lo que el catalogador pone tiene que estar encerrado entre corchetes, ¿no? Entonces la nota de y otros 5, solamente ponla entre corchetes, Anita. Ok, ¿no? ¿Y con qué puntuación terminamos toda la información que transcribimos de el título y la mención de responsabilidad? Punto. Con un punto final, ¿no? Ok, entonces vean, ahora hay otro detalle. Nuestra obra, se va a considerar asignar un asiento principal por autor cuando nuestra obra no pase de 3 autores. Si pasa de 3 autores, nuestra obra, el asiento principal va a ser el título. El título. ¿Sale? Okay. Entonces, ¿qué corrección debemos de hacer? Bueno, que el primer indicador no va a ser 1, porque no tiene autor, sino, como entra por título, es 0. ¿No? ¿Sí? Y así, bueno, ya transcribimos este primer ejercicio, que es etiqueta 245, primer indicador 0, porque la obra no tiene autor, no se puede considerar autor. El segundo indicador en 3, por los caracteres que vamos a discriminar. El primer subcampo A, con el título propiamente dicho, aplicando el uso de mayúsculas, de altas y bajas. Luego, la puntuación para dividir el título de la mención de responsabilidad, que es una diagonal, ¿sí? Y luego el subcampo C, ya para transcribir nuestra mención de responsabilidad, que en este caso es el primer autor, con la indicación de que son él y otros 5, ¿sí? Así quedaría nuestro primer ejercicio, ¿sale? Ok, muchas gracias, Anita. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, Rosita, sobre todo? Las dudas que vayan teniendo o preguntas, el chiste de esta sección es, bueno, que todas las expresemos, ¿sale? Entonces, si hay algo que no vaya quedando claro, con gusto lo vamos aclarando, ¿sale? Entonces, nuestro primer ejercicio está hecho, es sobre la función legislativa en el Senado de la República, ¿sale? Todos los demás elementos los vamos a ir viendo, los vamos a ir completando conforme vayamos viendo las etiquetas, ¿ok? Muy bien, miren, pasamos al segundo ejercicio. ¿Quién lo quisiera hacer? A ver, ¿quién está? Ya pasó Anita, Eli, ¿lo quisieras hacer? O Marta, bueno, Sí. tú ya estás ahí, Marta. Miren, si está Marta, ya está, puede escribir, ¿no? Ok, entonces vamos a dar la oportunidad a Marta y luego vamos contigo, Eli. Y luego vamos a ir Sí, está bien. Bueno, ¿y si está Rosy? No, ¿verdad? Te sale. A ver, déjenme. No, creo que nada más estamos los 3. Creo que no está. Oh. Ok. Bueno. Ok. Bueno, entonces, a ver. Eli, si quieres, transcribe el ejercicio de derecho procesal de los derechos humanos, ¿no? Fíjense
¿qué es lo que tiene este ejercicio? Bueno, tenemos el título, tenemos el nombre de los coordinadores, que aquí la información no se ve muy bien, pero bueno, sí sí se alcanza a distinguir, ¿no? Sale. A ver, Eli, si quieres, transcribe. No, ¿quién iba a transcribir? Marta, ¿no? Marta, ajá. A ver, Martita. Sí, perdón. Ahí está. ¿Qué es lo primero que tenemos que transcribir, Martita? Ok. Bueno. sí puedes escribir, Marta? Sí. Creo que no, ¿verdad? Tú, Eli, puedes transcribir. Si quieres, mejorarlo tú. Ah, ok, sí está bien. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces empezamos transcribiendo nuestra etiqueta. Ajá. Que sería 245. Si quieres, no. Ay, Ajá. se me mueve, pero bueno. Ok. Ahí está. Ahí, ándale. Sería 245. Luego, el primer indicador, ¿qué sería? Sería ¿Tiene autores tal cual en la obra o no? Sí tiene. Bueno, fíjate, las personas que vienen nombradas en realidad No son autores, sino son coordinadores, ¿no? Ajá. Entonces, cuando hay coordinadores, la obra entra también por título. Por título. Por título, Entonces ¿no? sería No, el primer por indicador sería 0, cero. porque no va a haber etiqueta de asiento principal por persona, ¿no? Ajá. Ok. Y luego el segundo indicador, ¿cuántos caracteres hay que desechar? Ninguno. Ninguno, ¿no? Entonces también sería 0. 0. ¿Ok? Luego, entonces ya después vamos a transcribir el título. Ajá, primer subcampo A. Y aquí vamos a aplicar también el uso de altas y bajas de mayúsculas, ¿no? Si se fijan, el título viene en versalillas, ¿no? Pero bien, a final de cuentas viene todo en mayúscula. Nosotros lo tenemos que transcribir en altas y bajas solamente con la primera letra de la primera palabra en mayúsculas. O sea, la palabra derecho sí inicia con mayúscula. Todo lo demás es Derechos minúscula. humanos, con Ajá, mayúsculas. ¿no? Entonces es derecho procesal de los derechos humanos. No, derechos humanos también va en minúscula. ¿No lo tomas como si fuera una organización? ¿Como el nombre propio de una organización? No, porque en este caso se está refiriendo a los derechos humanos en sí, no a Ok. la organización de los derechos humanos, ¿no? Dice derecho procesal de los derechos humanos. O sea, derechos humanos tomados como, pues, los derechos humanos, no como la organización de derechos humanos. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, bueno, la transcripción ya de nuestro título propiamente dicho sería así, en altas y bajas, todo en minúscula, a excepción de la palabra derecho, ¿sí? Entonces sería Sí. derecho procesal de los derechos humanos y luego la puntuación para dividir el título de la mención de responsabilidad, que es una diagonal, ¿no? Espacio, diagonal, espacio, ¿sale? Sí. Y luego ya vendría nuestra mención de responsabilidad. Ok. Ujú. Entonces sería peso. Sí. Y ahí como, fíjense, RDA, esta es la portada, pero no se ve. Fíjense, abajo, esta es nuestra portada, ¿sale? De aquí vamos a tomar los datos.
¿sí? Ujú. Nada más que para efectos, a ver, es Eduardo Ferrer MacGregor y Sonia Escalante López, ¿no? En la Ok, sí. cubierta, fíjense, en la cubierta vienen los nombres y luego viene la palabra coordinadores. Pero Ajá. ya en la portada dice, primero viene la palabra coordinadores y luego vienen los nombres, ¿sí? Ujú. Si nos vamos a lo que dice RDA, dice transcriba tal y como venga en la fuente de información, ¿sí? Mm, ¿Y cómo viene en tu fuente de información? Primero viene, coordin primero viene coordinadores coordinadores. y luego los nombres de los coordinadores, ¿sí? Ah, sí. Así lo tenemos que transcribir, ¿sale? Ah, ok. Tal Ujú. y como venga en la portada, ¿sale? Ahora, coordinadores, esa frase, transcríbela en minúscula. Ay, co- ¿Sí nos escucha, Rosita? ¿Sí estás presente, Rosita? Sí. Sí, lo que pasa es que estoy teniendo problemitas con mi internet, pero Ok, no te preocupes. Ahorita vemos hasta dónde te quedaste, ¿va? sí, Y gracias. ahorita hacemos un ejercicio contigo. creo que tiene un guioncito, ¿no? Que sí, tiene Sí, un ¿verdad? guión. Ay. En Mac tiene guión y luego Gregor, ¿no? Ujú. Y ve, cada nombre del coordinador, sepáralo por una coma. No, fíjate, tú estás No. poniendo ya una I que aquí no está, Ajá. ¿sale? Entonces Ah, solamente sí. los vamos a separar por coma, ¿sí? Ok. Esta es la parte muy importante de RDA que dice transcribe tal y como venga, ¿sale? Ujú. Entonces, si nosotros hubiéramos dejado la I, bueno, pues ya no sería tal y como viene en la fuente, ¿no? Ah, ok. Aunque la coma no viene, pero ya también estamos aplicando las reglas gramaticales para separar elementos. Ujú. Ujú. Ahí sí se le pondría el punto. Sí, el punto final, ese sí, porque así lo terminamos eh, la etiqueta con un punto final. Ujú. Ok. Entonces, vean, nuestra mención de responsabilidad quedaría coordinadores y ya sería Eduardo Ferrer MacGregor, Sonia Escalante López, ¿sale? Ujú. ¿Qué fue lo que hicimos en este ejercicio? Bueno, transcribimos nuestro título, respetando pues tal y como viene en nuestra fuente de información, ¿sí? Y asimismo también la mención de responsabilidad también la transcribimos tal cual viene, respetando el orden de los elementos como vengan en la portada, ¿sí? Ujú. Sí. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna duda, algún comentario de este ejercicio? No, ninguna. ¿No? Ok. ¿Quién quiere hacer un ejercicio? Si quieres, ahora sí, Martita, te toca. Y ya después pasamos con Eli, que ya se salió otra vez. Bueno, esperamos que regrese, ¿no? Aquí estoy. Sí, sí estás, Eli o Martita. Él, Que aquí diga, no, estoy. perdón, Rosy. No, perdón, Rosy. Rosy fue la que se salió, ¿verdad? Otra vez. Ok, bueno. Entonces, Martita, si quieres, el siguiente ejercicio te toca. ¿Qué sería esta parte, no? ¿Sí? ¿Puedes transcribir, Martita? Ok, ahí estás, ¿no?
Nada más un favor, Anita, si quieres quita tu cursor, muévelo hacia arriba, que es el cursor azul. No sé de quién sea, pero si quieres más, porque luego como que chocan. O eres, ¿quién es el cursor azul? Anita. Lo tengo hasta acá abajo mi cursor, mi... Sí, es que yo aquí lo veo como... Bueno, ok, entonces sí, está bien. Mientras Martita pueda transcribir, está bien. Ok, bueno, entonces miren, Martita está poniendo la etiqueta 245, que está bien. El primer indicador que es 0, porque nuestra obra no va a entrar por autor. Ah, no, sí. Fíjate, Martita, en este caso, sí va a entrar por autor porque va a ser un autor corporativo, ¿sí? O sea, el autor, en este caso, es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana, porque la publicación entra dentro de la categoría de autor corporativo, ¿no? Porque la obra habla sobre quién lo está publicando, que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana. ¿Sale? Entonces, el primer indicador es 1. El segundo indicador sería... Cero. Sería 0. Ok. Y ahora sí, el primer subcampo A, ahí vamos a transcribir nuestro título. ¿Cuál sería nuestro título? Sería estatutos. 2011, ¿no? Ajá. Muy bien. Luego iría la puntuación para dividir nuestra mención de responsabilidad. Ajá, que es espacio, diagonal, espacio. Subcampo C. Y ahí vamos a poner a nuestro autor corporativo, que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Americana. Aquí sí, cada palabra importante de sindicato, trabajadores y Universidad Iberoamericana va con mayúsculas por tratarse de un ente, ¿no? Aquí sí aplicaría. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro tercer ejercicio. ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen algo que se le... Miren, lo que tenemos que hacer nosotros es revisar el ejercicio de nuestros compañeros a manera de identificar pues alguna falta de ortografía, alguna puntuación que no esté clara. ¿Sí? Entonces vamos a revisarlo, indicamos si encontramos alguna inconsistencia y la corregimos. Ajá. Ok. Bueno, como no está Rosy, si quieren, volvemos a empezar, ¿no? ¿Quieres hacer el otro ejercicio? Sí. ¿Perdón? Dice Rosy Ajá. que no, sí, que no se puede, que está intentando unirse, pero no puede. Ok. Va a ir a reiniciar su módem. Ah, ok. Va, perfecto. De todos modos, bueno, luego ya les estaré compartiendo estas reuniones ya para que puedan tomar la clase. ¿Sale? Ok. Entonces, si quieren el siguiente ejercicio, que yo creo que nos da tiempo para uno más, ¿lo quieres hacer, Anita? Sí, está bien. Ok. Entonces, ve, el siguiente ejercicio es que es Elizabeth, esta es la cubierta.
Y vamos a ver, y nos mandaron la portada. Ajá. Con base en esta portada vamos a transcribir los elementos. ¿Sale? Sí. Entonces, vamos a transcribir primero la etiqueta 245. Ajá. Aquí en este caso el primer indicador sería 1 1, porque hay autor. tiene autor, y el número de caracteres a discriminar sería de 3. Ok, vamos a sacar LA y el espacio, ¿no? Luego, nuestro primer subcampo sería la historiadora, ok. La puntuación para dividir el título de la mención de responsabilidad, que sería una diagonal. Luego Elizabeth, perdón. ¿Sí? Elizabeth, ¿qué? Es que no veo Es Elizabeth Kostova, con K. Kostova, ok. Kostova. Y fíjense, ¿qué es lo que tiene ya este libro? Es una traducción, ¿no? Y vean, entonces tiene dos tipos de menciones de responsabilidad. Tenemos a la autora y al traductor. Los vamos a transcribir los dos, y la puntuación para separar esas dos diferentes tipos de menciones de responsabilidad va a ser con espacio, punto y coma, espacio, ¿no? Tal como lo puso esta Anita, ¿va? ¿El traductor quién es, perdón? El traductor es Eduardo G. Murillo. Y acabamos en punto, ¿no? Ajá. Entonces, vean, aquí también aplicamos la indicación de RDA que dice transcribe como viene en la fuente de información, ¿sí? Transcribimos y que respetemos el orden de los elementos. Pusimos primero el nombre de la autora, ¿sí? Y luego ya la parte que corresponde al traductor, ¿no? Que es traducción de, respetamos esa frase, ¿sí? Traducción de, y luego ya el nombre del traductor, ¿no? Tal como lo puso esta Anita, ¿va? Ahora bien, vean, en este caso, ¿qué otra etiqueta vamos a necesitar? Aparte de la 245. La 240 por el idioma. Por el título original, ¿no? Entonces, ve, colócala, Anita, en el lugar que va, que sería arriba de la 245, ¿no? Déjale un espacio y coloca tu etiqueta 240 arriba de la 245. Ahí, merito, ¿no? Entonces, vamos a poner etiqueta 240, quedamos que el indicador 1 sería 0, ¿no? Sí. Y luego el segundo indicador sería igualmente el número de caracteres a discriminar, ¿no? Estoy contando que serían 4 porque está en inglés, supongo. A ver, sí, a ver, ahora viene otra parte importante, miren. A ver, aquí está. Fíjense, ¿de dónde vamos a sacar? Bueno, pues el título original seguramente viene en la contraportada, que no nos la mandaron, ¿verdad? A ver. Sí, aquí está. Luego lo acomodo, ¿no? Vean, dice título original y dice The Historian, ¿sí? ¿Sí están viendo esta página? Sí, sí se ve. Ok, déjenme, ahí está, ¿no? Un poquito más grande. History en inglés. Sí, ahí viene el título original, se transcribe en el idioma original, que sería The Historian, ¿no? Historian. Story, entonces. Sin la Historian, así es, ajá. Dice The Historian, ¿sale? Ese es nuestro. ¿Qué le faltó ahí?
El idioma. Pero aparte del idioma, tenemos ya la etiqueta, los dos indicadores y nos hace falta El subcampo el A. subcampo A, ¿no? Ujú. Ándale, ahí está. Entonces sería pesitos A, que es subcampo A. Ponemos el título original y luego le damos un espacio. Ponemos el subcampo para el idioma al que está traducido, que quedamos que era el subcampo L. L, ¿no? Ajá. ¿Sale? Entonces ponemos subcampo L y vean, fíjense, podemos poner el idioma así como lo está poniendo Anita inglés, pero digamos al menos ya en Yanium y en otros sistemas gestores, en lugar de poner el idioma tal cual, se pone el código MARC para el idioma inglés, ¿sí? Entonces el código MARC para el idioma inglés serían NG, ¿no? Estos códigos también se los puse en la carpeta y vienen en una base de datos de Access que dicen códigos de idioma. Ahí van a poder encontrar dos tablas, uno con los códigos de idioma y otro con los códigos de país. ¿Sale? Entonces, este ejercicio, bueno, quedaría así, ¿no? Etiqueta 240, primer indicador 0, segundo indicador 4 caracteres a discriminar, el título original, o sea, el título uniforme de la obra, y el idioma al que... no, perdón, el idioma, Anita, en la 240 es el idioma al que está traducida la obra. La 245, entonces primero tendríamos que poner The Historian. Ajá, ve. 245. No, en tu 240 Ajá. es el título original y en el subcampo L es el idioma al que está traducido, es el código. Es español. Ajá, sería español. Ajá. Sí, perdón, que el código sería ESPA, ¿no? ¿Sí? Sí. Así vamos a manejar la etiqueta 240, ¿no? El título original más el idioma al que está traducido, ¿sale? Y así quedaría, bueno, así ya quedaría este ejercicio, ¿va? Y nos quedó muy bien, ¿no? Se están viendo bonitos los ejercicios, ¿no? Bueno, ¿tienen algún comentario, alguna cuestión que quisieran ver? No, ¿No? ninguna duda, ningún comentario. Ok, No. Ahora vean, estos ejercicios los vamos a ir completando, ¿sale? Conforme vayamos avanzando en las etiquetas, bueno, vamos a ir generando más y más ejercicios, ¿sale? Digamos, si para mañana ya vemos edición, los ejercicios nuevos ya tenemos que completar las etiquetas, todas las etiquetas hasta llegar al elemento que estuviéramos viendo en esa sesión, ¿sí? Ahorita completamos, bueno, la etiqueta de título y mención de responsabilidad y tuvimos un caso de una etiqueta 240, ¿no? ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? Mañana, mañana, antes de empezar con el otro tema, vamos a revisar en qué parte RDA nos hace mención de este tipo de nota, ¿sí? Lo que hace mención de que cuando ya pasa de 3 autores, bueno, se tiene que poner esa nota. ¿Sale? Sí. ¿Okay? ¿Nos vemos mañana? ¿Sí? ¿Nos vemos mañana? Que diga, no, perdón, ya nos vemos el siguiente lunes. Ok. ¿No? Sí, perdón, ya se me andaba, ya ven. No, nos veremos el lunes. Por el día de hoy, hoy lo vamos a dejar aquí,